Yo me siento muy contenta de contar en este capítulo especial en el que siempre con tono de hueveo también nos podemos ir en la profunda. Tenemos todo organizado para circular y analizar y etcétera, sin control. Pene. Y por lo tanto comenzamos dando la bienvenida a dos invitados que no estaban con nosotros desde la primera temporada. Desde la primera temporada. ¿Sabes que recién, mira, ayer estaba roleando y estuve buscando unos roleos antiguos que hice con los personajes con los que estoy interactuando y me di cuenta que ese roleo ocurrió en el 2023 y estamos en el 2025. Siento que ha pasado como nada, así como que me cuesta diferenciar esos 2 años. El 2024 fue un año que pasó de manera... Estamos a mitad del 2025. Estamos en el 25. Y entonces, antes de nada, yo quiero leer una cita. Permiso para leer una cita y que de alguna manera nos vaya dando un poco de contexto, que podamos comenzar comentando. Esta cita es de un libro que se llama Las 50 leyes del poder en el Padrino, de Alberto Mayor. Y comienza así, porque la introducción de Alberto Mayor, mira la cara de sospecha del Nico. Es que me cae muy mal Mayor, weón. Odio Mayor. Gracias público por acomodarse más conmigo, pero bueno, odio ese weón. Ya, mira, puedes interpelar. Está bien. Es más, lo trajimos. No le dispares al mensajero. Va a llegar a mitad del programa. Para que le caiga chupa al pico. Buena cabrón. Chúpele. Ya, Instrucciones para cruzar el infierno. Ojo. Todos habitamos el poder, por fortuna o desventura. El poder es un sol nocturno. Posee la energía del astro rey y la oscuridad de la noche. El poder es el príncipe de este mundo. Es indispensable haber digerido el saber. La mayor parte de las veces vivimos en el mundo sin conciencia de estas breves sentencias. No imaginamos la relevancia de sus consecuencias. El poder puede estar en la dirección de la llamada telefónica, en la veloz respuesta silente de una mirada, en la risa burlona ante una presunta amenaza. Es un pescado envuelto en el título de un correo electrónico, en una cabeza de caballo en tu cama. Y es que normalmente pasamos nuestros días sin prestar atención a la más incómoda y menos simpática de las variables, el poder. Preferimos la ingenuidad, la risa, el juego, el delirio metafísico o el frenesí apasionado de la carne, pero en cada acción, como un submundo réplica de nuestro mundo, el poder sube o baja, como un gráfico para cada humano, como el aroma de un barrio, como el destino de una familia. El poder. Podemos disfrutar livianamente de la vida y sin embargo se mueve. El poder se mueve. Incautos arribamos a nuestros destinos de cada día sin pensar siquiera cuánto poder hemos perdido, cuánto hemos ganado y cuánto podemos perder. Y todavía menos comprendemos que evitar el poder es compartir tu cuarto con Satanás. Siempre. Todos habitamos el poder y por ello en nuestro cuarto cada noche duerme Satanás. Con gran calma, con la certeza absoluta de que no importa de cuántos valores nos brindemos, siempre podrá arrastrarnos al pecado en el preciso momento en que el poder exija nuestro pronunciamiento. No es lo mismo saber que tomar conciencia. Sabemos que el poder se expresa como una montaña, como una cima radicalmente más angosta que su base. Sabemos que acumular más poder, que ir más arriba en la montaña, es difícil. Lo sabemos, pero no tenemos conciencia. Nos imaginamos que el camino de su acumulación será un grato paseo por un parque. El poder, sin embargo, es tanto una necesidad como una maldición. Cuando ganamos en su juego, nuestros días se tornarán más difíciles. Cuando perdemos, nuestros días serán horribles. El poder no es un grato compañero, pero sin su compañía la vida es un espanto. Todos habitamos el poder. Él estuvo antes que el verbo.
Wow. Buen final, ese final sí se lo. Sí, el final estaba bueno. Ese final, bastardo. Sí, bastardo, porque de alguna manera, y esto al final, y esta es la razón por la cual en cuanto hablamos con Merlox de que este era un temazo para poder tocar en el podcast, obviamente los primeros nombres que aparecieron fueron Rivera y el Cora. Yo creo que no es accidental. Ambos, bueno, Rivera es abogado y amigo ya a Costa. Marcelo también. El día que salga le voy a recordar a Rivera, weón, server el primer semestre. No, lo tengo súper claro, weón. No, es Oh, una de qué las terrible. cosas que... No. Porque fue Nico y el Bochi que entraron a estudiar lo mismo. Y fue como, uy, cabros, sálganse ahí. Y el Bochi hizo caso. El Nico dijo, no, yo sí me esta demencia. No, pico. Yo ya a esta altura ya no puedo salir. Y hay mucho que hablar aquí con eso. Así que, Bueno, yo lo que digo es como la ley o la política, que finalmente como es la ley es una expresión de la política o del deseo de una política enfocada al bien común, es precisamente la división del poder, ¿no? Ahí- Empezamos polémicos. ¿Empezamos? Ya, mira, no sé si queréis partir tú, Nico. no, dale. Yo tengo varias. Es que yo tengo una tangente más o menos. Es que igual, weón. Ya, dale tú. No, pero a ver, dale. ¿Yo? Escucho. Ya. Sí. Esa es la gente, por si acaso, que está saludando. Saludos aquí atrás. Viene corriendo, no entendía que... Saliendo, dile que están saliendo para toda Es para- América Unida en YouTube. Es para toda América Latina de YouTube. Sí. El cameo, el cameo del cameo. poder. A ver, y mira, me voy a agarrar de justamente el tema central, porque yo considero que El Padrino como un referente del poder no es tanto como lo puede ser Goodfellas. Ya me pongo polémico de por sí. Si bien creo que la manifestación concretamente de cómo se representa o cómo es la figura del poder en El Padrino no es lo mismo o cómo lo ve... se me fue el nombre de cine. Ay, ya, pero Ya, sí. Se me fue Scorsese. Scorsese. Martin Scorsese, gracias, Sol. ¿Qué pasa? Y a modo muy de spoiler, trata básicamente como una persona de bajos recursos y de ascendencia ítalo Americano. griega o chucha. digamos porque es que no tenía la descendencia completa italiana, por eso jamás iba a poder acceder a esa escala de poder que es El Padrino, básicamente. Y te muestra cómo siempre estando abajo se mantenía igual dentro como de los hilos que más se movían. Yo creo que ahí te das cuenta como de cómo incluso en escalas ya absurdas de manejo de resultados, poder, como uno quiera decirle, siempre hay una pata más grande que no solamente te traba, sino que te puede eliminar en cualquier momento. Y en El Padrino no se siente tanto eso porque tú estás viendo la caída en la maldad de Al Pacino y tú estás alentando esa caída. En Goodfellas pasa al contrario. Tú estás en cada momento pensando cuándo se va a descontrolar esto, cuándo los que están justamente en el poder van a caer, cómo pasa el siguiente. Y lo ves súper volátil, especialmente con el personaje Joe Pesci, que uno lo ve como la persona más explosiva de la película y que igualmente lo terminan eliminando. Entonces, ¿cuánto poder tenía finalmente? Y eso lo
lo llevas, por ejemplo, a una dinámica como fue la taberna en sus comienzos. Y es muy similar porque hubo, dejando de lado algunos episodios menos conflictivos, hubo muchas similitudes de personas que buscaban eso mismo, sabiendo que había quizás una jerarquía, administración, líderes, etcétera. Igualmente buscaban, sabiendo que jamás, por ejemplo, podrían acceder a esa parte extra por cuestiones ajenas, pero de todas formas el poder siempre era como el foco. Y si lo lleváis a lo macro, es lo mismo que se refleja en una sociedad. Básicamente las diferencias están establecidas a modo más general todavía, poder judicial, legislativo, ejecutivo, y de ahí en más tienes la representación de cada una de estas, entre comillas, castas sociales que la ley misma te determina. Y por eso para mí, o algo en concreto, es que la ley nunca ha sido una herramienta que esté rígida, sino que responde a las cuestiones sociales, al contexto histórico, y que por lo mismo tiene un carácter tan volátil como el mismo personaje Joe Pesci. En definitiva, donde veo que reside el poder en base a esto mismo, es justamente donde las personas se lo quieren dar. Y tomando de nuevo el ejemplo de Goodfellas, solamente por tu ascendencia, en el caso del protagonista, que no tenía la ascendencia italiana completa, nunca iba a poder llegar. Pero eso era algo impuesto por la misma sociedad en la que él estaba metido. Y que al final esa misma sociedad terminó cayendo igual, porque terminaron todos presos. Eso para mí es donde creo que radica principalmente, donde la persona le da el valor, no la situación. Sí. Y ahí usted sacó toda la teoría hobbesiana, weón. Es que, bueno, es que parte de eso, me acuerdo hace muy poco, tuve que revisar de nuevo los apuntes de Derecho Político. Porque estaba haciendo tutoría una chiquilla de primer año. Y volver a revisar esa web después de haber cursado ya harta parte de la carrera y haber leído mucho más lo que es un texto, y harta más filosofía respecto al tema, uno se da cuenta que el bagaje es muy fácil verlo desde fuera porque uno convive constantemente con la figura del poder, pero no sabe cómo se expresa o lo ve de forma muy simple, figuras que ostentan poder, presidente, policías, etcétera, etcétera. Pero el poder en su nexo es una capacidad, ergo se puede perder. Se define como una capacidad. No es nada más que eso, es una capacidad. Entonces, como es una capacidad, puedo perderla. Puedo tenerla, como me la pueden quitar. Y no es tan fácil darse cuenta porque estamos insertos en un mundo donde es muy difícil ver la posibilidad en donde figuras de poder pierdan el poder. Pero hemos visto caer imperios, hemos visto caer líderes, hemos visto como gente que tiene grandes masas de gente detrás, de repente quedan solas, y uno dice ya, es que el poder necesita una legitimidad. Pero la gracia del poder es que, me acuerdo que yo lo definía, no me acuerdo si lo definía así, pero como se estudia, al menos en la carrera, la capacidad de hacer que la gente haga lo que dice. Y por eso existe una figura, por eso existe el Estado, o por eso existen los poderes del Estado, que a fin de cuentas es un poder, que es una teoría, la teoría del poder es súper compleja, o sea, es remontarse a una ficción en donde el ser humano es totalmente poderoso, donde puede hacer todas las cosas que quiere, y no lo decide, y por gusto o por lo que sea de la teoría, decide entregarle a una figura nueva ese poder. Y ese poder es donde surge el Estado. Pero todo porque es una capacidad que le entregamos al Estado. Esta es una de las bases, por ejemplo, de muchas de las teorías anarquistas. O sea, podemos quitarle nuevamente el poder al Estado. Podemos hacerlo nuevamente parte de nosotros. ¿Por qué nosotros no matamos? Podemos matarnos. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Porque nos van a castigar o porque es malo?
Ya, y que exista esa posibilidad de preguntarse es porque hay una capacidad que le entregamos a alguien más, y ese alguien más es el Estado. Pero como el Estado, en su gran idea, igual puede ser tu mamá, tu papá, tu tío, Incluso Dios, o la figura que tengas de un Dios, según la religión que sí, es que sí. el La castigo que capacidad del ser sea humano no se limita dependiendo de a quién le entregas tu capacidad. Si hoy día no matamos, o si hoy día podríamos saltarnos el semáforo en rojo, ¿qué te dice que no puedes? ¿Por qué paras cuando hay un pare? ¿Por qué cedes al paso cuando hay un cede al paso? Si nadie te está mirando. ¿Por qué lo haces? Porque entregas la capacidad de poder hacerlo en alguien más. Tú confías en que la gente lo está haciendo, pero el momento que alguien no lo haga, el momento que nadie lo haga y tú seas el único, ¿quién tiene el poder en decidir? ¿El Estado o tú? Y ahí tú te das cuenta que realmente el poder lo tienes tú. Entonces cuando vemos figuras tan importantes en el cine, en la historia, las revoluciones parten por lo mismo. En eso me doy cuenta de que el poder realmente reside en que yo decidí y sea capaz de entender que él tiene el poder sobre mí. Y que puedo como decirle que sí, como puedo decirle que no. Una capacidad que puedo sacar solamente pensando. Y eso es muy volátil. Es demasiado. Si uno realmente se sentara a pensar o a mirar la calle en Américo Vespucio, o sentarse a mirar gente caminando por Grecia, ¿por qué la gente no cruza en rojo? Es tan fácil como seguir moviendo las piernas, pero no lo hacemos. Piensas que está en rojo y no hay ningún auto, ya, pero uno se demora en cruzar la calle. O hay gente que se pone de rodillas cuando saco mal y reza al cielo, cuando podría no hacerlo, perdonarse a sí mismo. Pero ¿por qué no lo hago? Y ese por qué no lo hago ya es porque hay una capacidad que yo no sé, que estoy cediéndole algo, que exista o no exista, ese algo, o sea una figura o no sea una figura. La capacidad propia del ser humano se ve reducida mientras más capacidad me reduzca a mí mismo y se la dé a alguien más. Y esa weá es maravillosa. Maravillosa porque ocurre hasta en servidores de Discord. Antes de entrar como en los casos específicos, creo que el poder se puede dividir en dos grandes definiciones, siendo una la descripción directa del verbo poder, es la capacidad de hacer algo. O sea, no estoy diciendo la descripción literal, pero es lo que entendemos por poder. Yo puedo caminar, yo puedo matar a alguien si quiero, yo puedo cruzar la calle en rojo. Lo puedo hacer. ¿Hay cachado cuando te dicen, oye, no podéis comer ahí? No podéis. Y decís, ¿quién dice? Así como, ¿cómo que no? Sí puedo. Y lo así, ¿cachai? Ese es el poder porque realmente lo puedes hacer. Y luego está la otra figura que creo yo que es una definición, no sé si una definición que esté escrita, pero es más una figura que tenemos del poder, que es como una fuerza imaginaria que alguien puede ejercer sobre otro. O una magnitud de algo. El poder, ¿cachai? Es como esta gráfica que vemos nosotros, por ejemplo, en Dragon Ball Z, sobre 9000. Eso es poder, es algo que de alguna manera se cuantifica o se compara con otra persona. Uno tiene más que otro. Puede ser por plata, puede ser por armamento, puede ser porque está de parte de la ley. Entonces, claro, tenemos lo que dice el Nico, que es como realmente uno tiene el libre albedrío de que realmente puede hacer muchas cosas, pero no las hace porque existe este otro poder que ejerce una presión sobre ti. Puede haber un castigo, puede haber una sanción, puede porque la religión lo dice. Y claro, pues yo creo que claro. ¿Y por qué el poder que existió en esos imperios que tú decís que eran tan poderosos y por qué cayeron? Que claro, porque justamente quizás residían en una sola persona y era muy grande pero a la vez muy volátil, pero era una persona. Y si lo tiene el Estado, tiene muchas más reglas, es más ficticio, no es una persona sino que es como es algo, es una entidad. La primera edición de Leviatán tenía una ilustración muy significativa porque tenía como la figura de un rey o de un monarca que estaba como construido de muchas personas pequeñas, como simbolizando el Estado. Como el Estado es esa, como bien decía el Nico, es como esa institución a la que todos como legitimamos al sistema democrático, en este caso, para ceder esa cuota de
de poder que todos tenemos, creyendo, digamos, como en el ideal del común, etcétera, pero el poder, me agrada que me gusta mucho pensar el poder como bien dice Merlos en su significación lingüística. El poder es un verbo, y como es la misma cuenta que el verbo, o sea, el poder es un, y el verbo es una palabra que es una acción. El poder no es como un estamento. El poder es algo que se ejerce, que solo puede ejercerse. Yo no tengo poder, yo tengo acciones de poder. Entonces, si el poder no es como un estamento que esté rígido, es algo que está vivo y que está en constante cambio. Por eso, retrotrayéndome a lo que comentaba Rivera respecto a El Padrino, o como más allá de como de los referentes cinematográficos que son muy claros y que nos hablan mucho del poder, si es que acaso no nos hablan solo del poder. La magia tiene como esa no hay como siempre, si bien siempre hay uno más grande, ese más grande ha llegado a ese estamento en el que se encuentra en la cima de la pirámide del poder, en su propio medio, en base como a una pelea constante, en su expresión más básica. El poder es una cuestión de los mamíferos, es querer controlar un territorio. Uy, ese punto es re interesante porque justamente hay con una corriente de pensamiento bien amplia de que la diferencia está entre los animales con nosotros en el razonamiento, en el darle importancia a las acciones. Y digo que es interesante porque justamente como lo estás planteando, es el fundamento, y retomando lo que decía Nico y Marlock, es el fundamento de por qué se tipifican acciones como delitos. Hay muchas teorías que intentan explicar como hasta dónde llega la responsabilidad de alguien al actuar en una situación, valiéndome del verbo, de poder, de porque puedo. Entonces, por ejemplo, hay una que es una exageración, que se llama la teoría de la equivalencia de las condiciones, que curiosamente es la que se aplica en la actualidad. Cine. En el Cine. bueno, es genial, es una estupidez. Pero básicamente tú pones toda la concadenación de hechos en una misma línea y vas determinando si al eliminar uno de estos elementos se configura el delito. Entonces, por ejemplo, tenemos una persona que acuchilló a otra. El acto es el haber enterrado un cuchillo en el estómago de alguien. ¿Qué pasa si eliminamos, por ejemplo, de la ecuación el cuchillo? Lo golpea, vale, pero ¿qué pasa? Antes de eliminar el cuchillo tenemos que eliminar al carpintero que elaboró el cuchillo, porque él hizo el arma. Pero antes de eso hay que eliminar el árbol que generó la madera del cuchillo. Pero antes de eso hay que eliminar la semilla, y así te puedes ir hasta un absurdo. Hasta el infinito. Es estupidísimo, pero es lo que se aplica. Y en toda esta secuencia de hechos está justamente el poder hacer algo. Hay unas más modernas y que por qué razón no se usan tanto, y que dicen que la responsabilidad ya no viene tanto por la cadena de hechos, sino que porque la persona que comete el hecho se representa él mismo. O sea, yo como decía Merlox, yo voy a ir a comer a un lugar donde me están diciendo que no se puede y lo hago igual. Yo estoy sabiendo, me dijeron que no se puede, lo vislumbré y aún así decidí actuar. Ahí está mi sanción, o porque me van a sancionar. Entonces, si lo volvemos a lo que estaban hablando, es exactamente lo mismo. Estás cediendo el poder en otra persona, Estado, por ejemplo, a la que tú le cedes tus facultades, tus derechos, tus obligaciones, etc. Y esa persona es la que está decidiendo. Pero antes de eso, estás asumiéndote al pacto social, estás siendo parte de ese pacto social. Entonces, es como un círculo, un uroboro medio raro, donde efectivamente el poder
está siempre dado nuevamente por la capacidad que uno tiene de actuar. Me agrada esa, lo que mencionas como el poder. El poder estornudar. Sí. Poder ya viene dado. Sí. Bueno, ya uno puede decir como social, y si soy capaz de alejarme del cual es mejor, puede ser como vivir como un ermitaño o la cárcel. No se me ocurren muchas más opciones de alejarme del pacto social que no sean esas dos. Finalmente es como quizás dos tipos de prisión distintas, pero el pacto social finalmente establece como un orden que ya viene predeterminado y en el cual hasta qué punto realmente tenemos el poder de decidir cambiarlo. Con lo que decía el Nico, a mí me decía ese momento de darse cuenta, como, oye, tengo un poder. Yo nunca lo sentí, al momento de ir a votar, nunca he sentido como estoy ejerciendo. ¿Nunca te mandaste un Giorgio? Y lloré en la urna. La primera noche de estallido social, yo tuve esa sensación como de ver a la gente, bueno, El darse cuenta. dándose cuenta de que, oye, realmente tengo el poder y el modo en el que estoy viviendo no me gusta. Y si bien luego un fenómeno así, que yo creo que no alcanzó a ser revolucionario, pero un fenómeno así puede poner en, o sea, puso en jaque, es decir, al poder. A los estamentos de poder se encontraron como sorprendidos sin saber mucho qué hacer, y finalmente el poder se cuida siempre a sí mismo. Toda la clase política se puso de acuerdo para capturar el movimiento. Sorlu, te voy a interrumpir un poquito. Tu micrófono no está captando el audio en el video. No. Me parece mucho. me di cuenta recién. Para que lo veas, por favor. Diablo. Yo dije, esta weá no puede perderse. No, dije, weón. voy a revisar si se está grabando. Y no se está grabando. Creo que ahora sí, Merlo. Ahí está. Oye, Sí, ahí está. ¿Puedes repetir todo? No, ya no. No, sí sé que no, pero bueno. Ya fue. Pero Bueno. Pero te repito, te repito, Sorlu, lo que acaba de decir. No, pero bueno, lo acuático que es el darse cuenta de que tienes esa capacidad. El sentarte a preguntar, el meme de hace poco es como, no voy a hacer un pan, y es como, pero me acuerdo que tengo que ir al albedrío, y en vez de abrirlo y ponerle la mantequilla, le pongo la mantequilla arriba y me lo como porque es lo mismo, porque puedo. Ese porque puedo, y no hay sanciones o no hay nada que me haga mal en hacerlo, después termina creciendo y creciendo y te das cuenta finalmente, por ejemplo, cuando hacemos derecho a voto es como, ya, sí, puedo no sentir el poder de, como Giorgio decía, siento los miles de no sé qué chucha pero cuando esa sensación de voy a hacer esta weá porque puedo y sé que hasta hace 2 semanas esto no me correspondía hacerlo o no está en mis manos hacerlo, y darme cuenta que si está en mis manos y que puedo hacer algo, ese puedo hacer algo, ya que se plantea esa pregunta significa que existe la posibilidad. Esa weá es muy cuática, como de ya hoy día yo no quiero que ocurra, no quiero que un mall cierre a las 8:30. Qué paja, pero ¿podemos cerrar a las 8:30? Y que si ya planteo la pregunta es que ya tengo una imagen en la cabeza en donde yo estoy obstruyendo la puerta del mall. Entonces no está cerrando el mall. Y ahí tengo una weá re particular que es quizás uno de los fundamentos de por qué se hace también, y lo dijiste, o lo voy a parafrasear,
como con la posibilidad de experiencias previas. Porque voy a hacer algo, o como el orden de los factores. Por ejemplo, ahora que llegó toda la familia de la GEM, les dijimos, el completo se hace así. ¡Oh! Ejerciste el poder. Bueno, y ejercemos poder, se hace así. El tomate va arriba de la vienesa, que va arriba del pan, y no hay otro orden. Claro, perfectamente podrían haberlo hecho al contrario, con el tomate, equivocarse, pero hay un cúmulo de experiencia previa. Que nosotros básicamente estamos diciendo como, mira, estamos diciendo la manera en que se debe hacer, ejerciendo este poderío. Pero porque te lo estoy recomendando, te estoy hablando como desde las vivencias de otras personas que ya la han cagado y no queremos que pases por eso. Y eso mismo, por ejemplo, se puede llevar a la clase política de manera súper atingente, que le estás básicamente otorgando la experiencia a otras personas que supuestamente la tienen, pese a las pocas oportunidades que surge alguien completamente apolítico, y velas por eso, velas por la experiencia. Es un factor que se determina, pero de manera altísima en varias esferas. Y tú estás consciente de eso, sabes y cedes tu poder al respecto, porque ves o velas por hechos que otras personas vivieron y que tú confías. Pero nada te obsta a que le pongas el tomate al pan y te manches y se te rompa. La weá te puede pasar igual. Creo yo que Maravilloso. sí, muy buen ejemplo, Rivera, porque finalmente, y creo que tiene que ver con de manera directa con algo que el Nico mencionaba antes, que es como muchas veces no nos damos cuenta, no sabemos interpretar cuando el poder está funcionando. Hay un libro bien interesante que es Políticas de la Amistad, de un filósofo postmoderno que se llama Derrida. Y Derrida plantea, habla de, yo creo que es el primero que realmente establece como el principio, que establece que el principio del poder es transversal a todas nuestras relaciones humanas, desde las más evidentes, es decir, nuestra relación con el Estado, o nuestra relación con los poderes superiores, el Estado, la Iglesia, ¿no? Pero también está como nuestras relaciones de amistad también, o quizás más que también, sobre todo, son relaciones de poder. Nuestras relaciones afectivas son también relaciones de poder. Entonces el poder, y finalmente lo tremendo o lo más abrumador del poder es que precisamente en esos lugares donde pareciera que no está, o donde no es evidente que está, es donde más atención deberíamos poner. Porque si es que no está metiendo ruido, no es que no esté, es que no nos estamos dando cuenta de que está. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿O qué mecanismos podemos? Porque tampoco se trata de... Tampoco Derrida plantea que sea como relaciones de tiranía, ¿no? Sino que, porque finalmente el que sean relaciones de poder no resta que tengan como todo un área afectiva. Y yo creo que, por ejemplo, en El Padrino, todos vimos El Padrino aquí. Tira Sí, spoiler de una película de casi 60 años, es que no es más. No, pero es que es para que no nos vayamos como, bueno, que también es como ya un arquetipo también, o sea, si no lo viste algo entiendes. Es como la familia también es una relación, es un núcleo de poder, es una unidad de poder. Y si bien Michael Corleone quería mucho a Fredo, tuvo que ejercer, para poder ejercer bien el poder, tuvo que eliminarlo. Y eso yo pensé que ibas a tocar la escena de la última, o sea, de la segunda película, cuando llega Vito, están todos en la escena familiar, y llega Vito, pero jamás lo muestran, porque ahí ya no contaban con Marlon Brando. Pero sabes que llegó Vito y sientes la presencia, y sientes el poder, y toda la familia se para, y tú sientes el peso como espectador. Para mí, yo creo que ahí pega más el poder de la todas figura maneras familiar que Fredo. Que lo de Fredo
duele hasta Sí. cualquier año nuevo te duele. Sí, es doloroso. O lo de Sony. Duele también. Como el hecho de que él nunca tuvo como. Era un tipo. Sony tenía como esa. No era el poder que guarda un secreto. No era ese tipo de poder. Era el poder que es transparente y por lo tanto también es predecible. Y como es predecible, bueno, con una trampa sencilla puedes eliminarlo. Pero, sin embargo, el modo en el que Michael actúa, o en el que el mismo Vito, porque la historia de cómo Vito mata a Fanucci es maravillosa, ¿no? Y Fanucci, que era precisamente un tipo que ostentaba de su poder. Vito era todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que el hecho de que Vito fuera todo lo contrario era precisamente porque él no siempre tuvo el poder que llegó a ostentar. Por eso como creo que hay un principio fundamental entre lo que es llegar a tener el poder a mantenerlo. No siempre alguien que sea bueno llegando a tener poder es también bueno manteniéndolo. Son dos cosas muy diferentes. Yo creo que Vito tuvo como tuvo la templanza o tuvo como ese olfato que a veces hay personas que lo traen de manera inherente para poder como administrar su poder con mucha sabiduría. Por eso yo creo también que era una presencia tan conmovedoramente potente, al punto de que tú no necesitas verlo para saber que está ahí, que finalmente es lo que comunica, fuera de que sabemos que no tenía el actor disponible, pero lo que te está comunicando es como, mira, el poder no siempre tiene que ser evidente para ejercer su fuerza. Ahora, como dicen los lolos. Oye, me acordé, perdón Nico, me acordé que justo nosotros con Sorlu siempre hacemos una especie de roleplay en el chat de magos. Que Sorlu tiene ahí el rol de líder y yo lo empiezo a huear ahí cuando suelta el mando, cuando las postulaciones. Y claro, ahí Sorlu dice, nunca, el poder es mío, yo soy la reina. Y claro, ese es como el poder de Sorlu. Y después hicimos una, no sé, como una campaña así express y habían muchos que estaban de mi parte y yo le dije a Sorlu que yo también tenía poder, solamente que yo lo ejercía desde las sombras. Entonces ahí está el poder evidente y ese poder que no se ve pero que sí está también. Que es el más peligroso. Es peligroso. Mira, y es muy interesante, me acuerdo de cuando repasaba mi apunte, hay muchas teorías con muchas weas, pero la más normal es la que el ser humano nace con la capacidad de ejercer y de tener poder. No siempre ejerce, pero sí se le puede entregar poder. Y un ejemplo que siempre se me viene a la mente, que me acuerdo que utilizaba mucho el profesor de Derecho Político, era que decía, en una casa con un papá, una mamá, un bebé y un perro, la persona y el ser humano más poderoso de esa casa es el bebé. No es el papá que gana la plata, no es el mamá que cuida, la mamá que cuida al bebé, es el bebé, porque el bebé fue entregado de todas las capacidades de esa familia, porque toda la familia gira en torno a él. Pese a que el bebé no haga nada, y que cague, vomite y duerma. No hace nada, no ejerce poder, no se para de la cama a pedirle que lo alimente, solamente llora. Y con eso solamente llorar, todo ocurre. ya está ejerciendo un poder que no buscó, sino que se le entregó por la madre, que se le entregó por el padre, porque ahora la vida de esa familia gira en torno a él. Entonces, ese es un poder que no es evidente, porque tú no vas a la casa y saludas al bebé como si fuese un patriarca, o como si fuese la matriarca de la familia. Tú saludas a los padres. Pero cuando hay ruido en la casa, te dicen, oye, cuidado que está el bebé durmiendo. Entonces, ¿quién ejerce el poder en esa casa? ¿Quién tiene las capacidades de hacer que el resto mire lo que él hace? El bebé, y tiene menos de un año. Y eso solamente porque se le fue entregado esa capacidad. O sea, por eso existen, por ejemplo, no sé, líderes de países que no tienen ni putísima idea del mundo, porque se les entregó el poder. Pero es un poco hay veces que el poder no necesita ser tomado, hay veces que solamente es entregado. Y hay gente que, tomándolo, no sabe después de entregarlo, pero que cuando se lo entregan, después no lo suelta.
Pero a fin de cuentas, en un ejemplo, como por ejemplo en El Padrino, no hace falta que te digan o que él llegue y diga yo soy todopoderoso. Basta que la gente solamente agache la cabeza y asientan a lo que hable. Porque eso es lo que pasa con alguien que es poderoso o alguien que tiene poder, que tiene capacidad de que el resto haga las cosas que él opina, que él obliga, que él dice A y la gente dice A, upa chalupa. Y digo, es claro con un ejemplo como en el del Padrino, pero en la vida cotidiana con amigos, estas miradas de estamos en un grupo de amigos conversando, y, oye, no, hagamos esta wea, oye, no sé si hacer esto, y todos miran a la misma persona, y ahí está el poder. Esa persona no dijo, yo, líder del grupo, voy a hacer que vayamos todos a tomar a este bar. Es una mirada Sucede. de todos mirando al líder del grupo que no sabe, o él de repente no quiso hacerlo, pero es solamente una mirada. Y esa mirada es muy fácil verla en espacios grandes, pero de repente la puedes ver en un departamento con una guagua, un perro, una mamá y un papá. El más poderoso de esa casa no es el papá que lleva la plata, no es la mamá que cuida al bebé, no es el perro que cuida la casa, es el bebé. Y eso es muy... Esa es la esencia del poder. Es una capacidad y te la puedo dar. Y te la puedo quitar. Porque de momento que la mamá diga, no le doy comida a esta guagua, de que me dé cuenta que puedo no darle comida, que puedo no trabajar para no cuidarlo, y que el perro dice, yo sé que no puedo comer, cagó. Cago el bebé. Está muerto esa guagua. Pero en ese sentido, ese poder que se ejerce desde el no ostentarlo es más importante que el que ostenta el poder y que le entregan el poder y que lo demuestra. Porque el que lo demuestra usualmente recuerda al resto que ellos no lo tienen. Entonces, constante recordártelo, alguna vez te vas a preguntarte si es que esa persona realmente lo debería tener. Por eso los líderes que son tan carismáticos, usualmente lo que hacen no es decirte que son más poderosos que tú, sino que recordarte que son personas iguales que tú. Entonces tienen las mismas capacidades que tú. Cuando no lo hacen así, suele haber revoluciones, suele haber problemas. Si el bebé te dijera, mamá, tráeme comida, probablemente algún día más se enojaría y dijera, sé que cagaste, cabrón culiao, hoy día no te doy para madera, agua. Y desde cada chico va a llorar 10 horas y se dar cuenta que no tiene el mismo poder que siempre. Ahí se va a dar cuenta Y de se lo va a dar frágil cuenta. que era su Y se da cuenta, pero estamento de poder. es toda una... Es todo un tema. Y ahí empieza un forcejeo y quién cede antes. De hecho, pero si volvemos al ejemplo del Estado, nosotros somos la guagua. Y los papás son, bueno, no sé, los que estén en el poder en ese momento, el presidente, qué sé yo. Sí. Nosotros vivimos pero nosotros somos ellos el tienen, que ejerce el... Ellos tienen poder sobre nosotros, pero nos tienen que mantener. O sea, si al final nosotros nos quedamos sin comida, también se derrumba todo, ¿cachai? Si se le muere la guagua, queda la cagada. Es porque gira en torno a nosotros. Claro. Y por eso están las reglas también, pues si no estuvieran las reglas, cagamos todo. Pero siempre me ha gustado demasiado siempre el ejemplo de la guagua en la casa. Porque bueno. cuando se habla de poder, uno se va al tiro a ejemplos de ostentaciones de poder. Y va llegando a ejemplos finalmente como de esta persona no ostenta el poder, pero lo tiene. Ya, y el ejemplo más burdo siempre es la guagua en la casa tiene más poder que el papá y la mamá. Pero no porque es poderosa, porque nació con el poder que se le entregó, sino porque los padres decidieron dar su vida o dar vuelta a su vida para eso. Entonces es lo mismo, uno entrega esta capacidad. Uno podría, por ejemplo, en El Padrino decir ya, bueno, en esa mesa, en esa cena, podría haber llegado un guan con una pistola abajo y pegarle un balazo al culiado. Como que, pero ¿por qué no lo hago? Porque no voy a hacerlo. Porque no, yo no lo voy a hacer, no porque no se pueda. Es porque no lo voy a hacer. Y en esa confianza del que tiene el poder de decir, es que no lo van a hacer. O estos videos de los narcos, cuando se van a hacer las barbas y los tienen con la... con la navaja. Con la navaja acá y los narcos están durmiendo. Pero no... Y relajadísimos. Pero tú siendo barbero podrías cortarle el cuello al tío. ¿Por qué no lo haces? Puedes hacerlo, pero no lo haces. Pero él no te dijo... Pues quizás ni siquiera cacháis que es narco, pero tú no lo vas a hacer. Pues. Y esa weá es maravillosa. Como que el preguntárselo todo el rato quizás de repente es demasiado cucu. Pero... O sea, yo no voy por la calle mirando, oye, bueno, esa mina cruzó después de 7 segundos que haya salido el rojo.
podría haberlo hecho antes. ¿Por qué no lo hizo? Oh, el contrato social, no, tampoco. Pero al menos es interesante darle una vuelta a esos niveles de absurdez, que es como un poco la weá que me acordaste, Rivera, de responsabilidad, weón. Esta weá de si el auto, si en ese choque de auto, weón, no salió el weón de la casa, ya, pero vamos más para atrás. Ese weón nunca nació. El problema realmente es del tatarabuelo porque dio a nacer y así ya como que esa weá me traumó demasiado en la equivalencia de las condiciones. Weón, qué desastre, porque los ejemplos eran así como en este choque. Si eliminamos el auto o si eliminamos que estaba curado, el bueno chocaba ya, pero si bueno, tampoco se despertaba en la mañana, tampoco. Pero bueno. Como que si llevas, entre paréntesis quizá, si llevas como la equivalencia de condiciones, el análisis de la equivalencia de condiciones al extremo, ¿no llega ya al Big Bang? Sí, de hecho llegué ahí. De hecho llegué ahí. Yeah. El problema es que vivimos, el atrás. problema es que existimos. Es como la paradoja del abuelo con los viajes del tiempo, o sea, no llega ahí. En efecto, es la misma. No, Es la misma. no hay una conclusión real. Otra cosa, nuestro poder judicial. Oh, increíble. Hoy recibí la notificación de una sentencia donde condenaron a una persona valiéndose de la teoría de la equivalencia de condiciones. Hay un link igual de lo que la corte dijo. O sea, no llegado pero sí hacían un recuento de los hechos. Básicamente ya, como a bueno, era un grupo de pendejos que robaron un auto porque podían. No había ninguna otra razón, de verdad fue porque podían. Quisieron salir a huevear, robaron un auto sin necesidad, dos pendejos de 16. Y le robaron el auto a un driver de nacionalidad chistosa. Y el driver de nacionalidad chistosa salieron todos a recibir. Encontraron a los pendejos y tiraron a uno de un paso libre, lo tiraron de cabeza porque podían. Y el pendejo cae de cabeza y fallece. Conchito madre. Entonces el tribunal empezó a analizar si le Se robaba el auto. pero hay que dejarlo fuera porque delitos civiles no delito. El chistoso igualmente decidió lanzarlo. Me acuerdo que en esas clases, cuando se llegaba a la teoría de la equivalencia de las condiciones, yo tenía en su momento penal y civil, y después admi. Entonces tuve responsabilidad matrimonial, responsabilidad penal y responsabilidad civil como en un año. Y siempre se hablaba de la teoría de la equivalencia de las condiciones, pero solamente en penal se hablaba de estos casos de laboratorio de yo atropello a alguien, o lo encierro y no puede ir al baño, después llama una ambulancia, y el buen se está muriendo de camino al hospital y en la ambulancia choca. ¿De quién es la culpa que se haya muerto esa persona? Porque hubiese llegado al hospital y se hubiese salvado, pero como lo chocaron no llegó. Pero si no lo hubiese envenenado, tampoco tendría que haber pasado. Es la misma wea. Pero usualmente... En esa secuencia hay poder, justamente. Sí, pues, porque... Pero hay poder. Sí, siempre eso. Pero es que es muy maravilloso, muy maravilloso. Sí, siempre decían como la causa eficiente. ¿Por qué muere el muchacho en ese caso? Porque lo lanzaron del paso nivel, no porque robó un auto. Si hubiese muerto en robar el auto, se cae del auto y el auto se cae del auto y se le rompe la cabeza, ya es porque robó el auto. No dice, pero aquí lo lanzaron, pues weón. Lo tiraron del paso nivel de cabeza. Claro, igual es. De cabeza, pues. De cabeza, weón. O sea, con 16 es que sí, pues weón. Es como un movimiento de la lucha libre, pero elevado a 10. Como Stephanie Wagner, bueno, sí, el suplex, pero mortal. Oh, el buen. Pobre cabro, weón, no. Sí. No me río porque me causa gracia realmente, weón.
Es que igual uno se imagina una caricatura igual, pero está bien. Que, sí, pues, Es ahora, verdad. Chamo, No. tiene que lanzarse. Oh, Listo. increíble. Bueno, gente, eso fue Increíble. todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Bueno, ahora que lo pienso y ya que nos estamos riendo, yo creo que si hay algo que tiene mucho poder y mucho poder político, quizás decir poder político es redundante, que tiene mucho poder, es el humor. Mm. Yo no sé qué opinan ustedes. Oh, solo yo como- había pensado justamente en eso antes. Qué buena. Sí, Sí. porque por ejemplo es como una especie de refrán o idea que yo he escuchado varias veces y que creo que es muy cierta, que es como el bufón es el único que es capaz de reírse del rey sin perder la cabeza. Y es muy cierto, o sea, lo vemos, no sé, Sí. como veíamos al Stefan Kramer riéndose el Piñera en su cara, siendo presidente él. Y Piñera que es un presidente que realmente no le gustaba mucho que lo agarraran para el chuleteo, ¿cachai? Como se tomaba muy en es serio que a sí tenía mismo. una, weón. Sí, pero como el humor tiene ese poder. Confío en que solo sabrá cuál es en concreto, pero alguno se sabe el nombre de esta pintura donde está cruzando la corte que acaba de pasar. El rey acaba de fallecer y en el marco de una puerta, así como un octavo de la pintura, se vislumbra como las fiestas que están teniendo. Y está todo el peso recaído en el de la corte. Está como sentado interiorizando la noticia. No me acuerdo. A ver, déjame, lo voy a buscar. Static en un baile de la corte de Reina Bona tras la pérdida de A ver. Summersden. ¿Cómo se llama? Mándala, si alguien la encuentra, que la mande al chat y yo después la pongo en el video. Ah, ya, la típica, ya sí. Se llama Stanksic en un baile de la corte de la reina Bona tras la pérdida de Smolensk. Buen título, bien preciso. No se Bien complicó. preciso, ya, un típico título del romanticismo. Esa es la. Ah, esa es, ya. Esa es justo lo que está diciendo. El bufón de la Sí. corte es el único que se puede reír del rey, pero este cuadro, esta pintura representa eso, pero además como el peso de una nación gira en torno a la persona que tiene la capacidad de hacer reír hasta el plebeyo. No es genial. Yo creo que Sí, cerrar este podcast con una imagen hoy es esta. Sí, sabes que yo nunca había visto, no había entendido nunca el contexto de esta pintura. Es buenísima. Ahora lo encuentro buenísimo. Porque tú ves como en su cara el peso de lo que tiene que hacer. Porque el poder final, weá, como la weá, el tío Ben, ya llegamos a la weá, pero ¿cómo no decirlo? Al final como un gran poder es una gran responsabilidad. No. Como aquí tú lo ves por esta pintura. Nico, dime que esta pintura Es no es un inevitable weón decirlo. Sí, no sé, sí, que sí, no sí. se puede. encima de la cama. Sí, está ahí, pues, está ahí como dice el nombre del príncipe según el título mismo. Pero tú ves como la cara de la responsabilidad gigantesca que tiene, que le puede llegar a costar muy caro. Que le puede llegar a costar muy caro, como que Y es que el Te- poder lo se tiene tira- que cuidar. po. a este weón puede que lo tiren de la pasarela, weón, del paso bajo nivel. De Le da la cabeza. weá al rey y lo tira, pues weón. Como- Chamo, le tengo una noticia, rey. Aquí tienes tu pedido también. Oh, pura receptación, weón. Sí. Y Hurto Qué falta, grande, concha qué de grande, madre. qué grande. ¿Cómo darían a esa noticia? Echen ojo, acabo de lanzar un muchacho. No, yo creo que esto vamos a ir. Esto se escucha en Venezuela, hasta el fondo de la jarra la escuchan mucho en Venezuela. Sí, tenemos un auditor venezolano que siempre nos comenta. Diablo. Sí. No, mentira. Mentira. Cariños. Saluda a sus panas con receptación y hurto falta. Que vengan, sé que le aprueban la visa. Ya listo, venga.
Dale, sigue. Vamos, Sigue, otra. vamos. Más poder. Oye, hablemos de los personajes ahora que lo trajeron al baile. Porque este podcast no puede ser el podcast que es si que no hablamos de los personajes. Acá yo creo que entra la segunda concepción de poder que estaban hablando, la escala de poder. Exacto. Porque es la escala, el poder que, de nuevo, pues, cuando hablamos de Dragon Ball Z y de cualquier fantasía, está el poder que es como cuantificable, ¿cierto? Una comparación de poder que no es... O sí, igual se puede decir como que puede ser relacionada a oprimir a alguien, a usar el armamento, pero hablamos de la fantasía como en escalas de poder que quizás lo visualizamos como energía, magia. Llevémoslo a la fantasía. ¿Qué tipos de poder podemos identificar en esta fantasía en concreto, quizás? Si queremos hablar de la taberna. Creo que necesito que especifique un poco más la pregunta, Merlox. Porque en la taberna de la fantasía tenemos los poderes que son el poder del fuego, el poder de la magia, etcétera. Y no tenemos un gobernador real, no tenemos como un gobernador, una ley tan específica. Tenemos las leyes de facciones, las reglas de las facciones, que si no se respetan tienen sus consecuencias. Quizás ahí hay un poder, pero que está distribuido según los territorios. También tenemos a, no sé, pues el regente, los elfos, en los magos. No hay un líder realmente, o sea, están los líderes, pero no hay una figura como el mago supremo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo está realmente el poder distribuido en Larjana? ¿No soy yo la maga suprema? Bueno, podemos entrar a discutir si quieres. Bueno, no me está legitimando mucho últimamente. No, pues es que esa es la gracia. Esa es la gracia. Bueno, los enanos tienen un rey. Sí, los enanos tienen un rey. Sí, pues tienen un rey dorado. Cuando me invitaron al podcast, yo dije, en la taberna, ¿qué tipos de gobiernos reales o qué tipos de contratos sociales realmente existen en cada facción? Weón, es imposible. Es imposible. Porque se ha hecho de todo. Hemos visto de todo. Es que la weá es que suponemos, esto es porque no hemos hecho nunca línea cronológica, pero suponemos que un contrato social como hecho y derecho es que exista la alianza de la pureza. Sí, pues de hecho... Pero no hay nadie más. De origen, porque antes de eso se suponía que había como una guerra de facciones donde dijeron, ya loco, Arcana, vos. Y ahí se cede y las leyes en concreto son como relacionadas al lugar físico de la taberna, como respetar la alianza entre todos. La Pax Arcana. Claro, pero justamente hay tipo de regímenes gubernamentales. Hay de todo. Teocracia, tienes regencias, monarquías, democracias, básicamente también. En Signasolis había casi como una alianza económica, entonces hay muchas formas interesantes y menos mal que está pasando como el era más como para responder no a acontecimientos de terror, sino que a personas específicas terroreables, como voy a poner una regla con tu madre porque estoy dejando la cara. Haciendo pura wea. Y si tú lo pensáis, realmente los gobiernos o las organizaciones políticas en Larjana dependen de que nosotros le entreguemos igualmente la capacidad a alguien que no existe en todo su esplendor. O sea, hoy día yo dice un enano, yo soy el rey de los enanos, y lo repito hasta el cansancio, y probablemente diríamos como, bueno, quizás quizás sí, pues weón. Quizás sí lo es. Puta, quizás sí, pues weón, si no hay más enanos, pues. Yo creo que esa es como la expresión máxima del poder, weón. Como... Es que, puta, yo soy el poder rey obtenerlo de la nada. Vale, y yo soy el rey del mundo. Vale, weón. ¿Por qué no? Porque suena que no es así, pues. Suena que puede ser. Podría llegar a que no decirlo. ¿Por qué no? De hecho, bueno, el hay mismo Pluma que era el regente, autodenominado regente. ¿Cómo se llama esta weá? Me acuerdo que tuvimos esta conversación en Carto, en una reunión, así como ¿qué tipos de gobierno existen en el Arjana? Y cada vez que salía lo enano, no me acuerdo quién, el Dragnur se enojaba cada vez que yo le decía que era una monarquía imperialista.
expansionista. Porque decía, no, es que no está en expansión, pero se decía, sería muy mal con los elfos, pues, si quieren matar todo el rato y quieren que Aslan sea suyo. Es una expansionismo, Es ¿no? una expansión, es un sí. Si pudiesen hacerlo, o esta weá de qué personaje histórico serías, dependiendo de tu facción, así como ya, Lenin, ¿de qué facción es? Jordan. Para mí Lenin es Jordan, pero por Lenin es ejemplo, Jordan, claramente. ya ponle Roosevelt o Churchill, ¿de qué facciones son? Churchill es elfo. Weón, es que todos, Churchill es elfo. es que ¿cachai? No hay ningún documento que diga el estándar o cómo funcionan las figuras políticas en las facciones, pero todos sí decimos, weón, Hitler era elfo, weón. No, mago. Claro, podemos asociar. Era elfo, weón. Yo creo que Hitler Mago. era elfo. Yo creo ¿Por que qué Hitler mago? era elfo. ¿Por qué mago? Quiero saber esa analogía. ¿Por Hitler qué? es elfo y elfo es sangre, pero el hermano Elfo de sangre. Hubiese hecho el mismo holocausto de los personajes que se generaron acá, weón. Hitler hubiese generado todas las polémicas. Ah, ya. Ya, Ya. ya. Es el lore profundo, Está Sí. bien. Yo creo que es un buen tema, Rivera. El O Podría sea, Mira, estamos, mira, es que ahí entramos a hablar de lore, pero no Hay estamos asociándolo a una figura como de la facción. Está ahí entrando ya como en el lore profundo. Me gusta. Ya, mira, un Dome dice Sí. que Hitler sería elfo solar. Para mí, El solar. no sé, pero para mí elfo. Son los más racistas. Racista, claro, esa es una arista que podéis tomar, el racismo. ¿Quién es más racista? Vamos. Bueno, es que es muy maravilloso. Pero en la taberna no tenemos poder. No hay un poder. Hay un... Creo que hay como escalas de poder. Sí. Ahora, fuera de lo que sea como por ejemplo gobierno, podemos decir como ya, nuestros personajes en cartas serían como un platino pensante. Los personajes son como todos platinos pensantes. Creo. No sé, ¿Platino? Sorlu, según yo, Yo un personaje nivel 30, onda Bone, es un platino pensante. Platino, sí. Es un platino pensante. Y así vamos bajando. Pero si vais subiendo, de repente decís como, ya, o sea, no sé, ¿cómo se llama? El líder de Bitun Civita o los generales que están atacando la weá, que realmente estos buenos nos pegan 20.000 patas en la raja. Estos buenos pueden hacer lo que se les plazca. Pero Ahí yo estaba súper tentado de rolear de repente. Es que no tengo el tiempo en realidad como comprometerme al respecto. Pero siento que los de Vitrum tendrían una buena habilidad contra el ciego. Les tiene arena a los circuitos y que vayan sanando. los taberneros son rubí. Yo creo que sí, po. Ahí hay una escala de poder que es como los taberneros son rubí, po, ¿cachai? Los taberneros son rubí. Sí. Es que tienen el poder de... Tienen literalmente... de nuevo, la arcana les cede el poder, y la arcana es Dios. La arcana lo legitima, sí, po. Porque no lo legitima nadie más. O sea, con todo el cariño que tiene, no sé, Ibar, Rivera en el rol, son buenos que sirven tazas y que pelean. Y tú decís como, chucha, pero estos buenos son casi semidioses. Y así. Pero porque lo legitimó Dios, po. Y esa legitimación, de hecho, Ibar y yo la tuvimos que hacer, porque en realidad como que no estaba el rito. Porque antes eran pensantes, como decir, que sin ninguna otra diferencia. Entonces había que diferenciarlos, como además de decirle, ya, bueno, ahora tú que vaya a empezar a hacer jarra, pero como además adquieres estas otras cosas, entonces son como los únicos que tenías que hacer pasar por el rito del bosque de los susurros, y ahí adquieren como la conexión con, por decirlo, la columna vertebral del maná. Pero sin eso no hay diferencia. La raja. Pero bueno, si es que no hubiese tanta constricción de tiempo, ahí estaría el ciego metiendo arena a la teoría de Ant-Man y Thanos. Claro. Rivera en el bosque de los susurros es como esa escena de Vito Corleone, la última escena de la 1, cuando tiene la discusión con la esposa
de como lo mataste o no lo mataste, porque y no le dice nada, si no te metas en mis asuntos. Y después como que se da Kate, se da, la gente se da vuelta, queda contenta con la respuesta, se da vuelta y ve que Rivera está rodeado de maná, mientras se cierra la puerta y dice sí, es. Tarea hay que ver El Padrino por parte de Sorluz. Ya. Oye, yo también lo tengo que ver porque creo que hace demasiado tiempo. Bueno. Prácticamente no me acuerdo. La voy a ver. Está No pendiente. puede ser. Sí, es Yo la vi un... como Oye, en Veámosla, 2015, ¿Quiere culiao. usted póngale Sí, fecha pues. nomás, po? Oye, tengo varias películas pendientes, así que vamos a tener un ciclo de cine más o menos denso desde aquí hasta diciembre. Oye, entremos en un tema medio peliagudo quizá. Y para dar la introducción, no quiero que te sientas atacado, Rivera, pero esto va directamente hacia ti. Porque tú eres el único tabernero acá. Claro, lo que dijo el Nico. Los tabernarios en la ficción son locos que eran normales y que de repente fueron señalados por la arcana. Y que fue literalmente lo que pasó en la vida real. Tenemos a la figura que es la Pancha, que es la arcana, y que eligió a gente para ser los taberneros, ¿cierto? Y los taberneros obviamente pasaron a ser como parte de la administración del servidor, que eran los que se reunían con la Pancha para tomar decisiones. Ahora, para que no te sientas atacado, quiero darte un ejemplo que me ocurrió a mí personalmente y que quiero que entiendas que yo empatizo, porque quizás es algo que no todos se preguntan, porque la gente igual, ahora no, pero cuando habían tiempos como agitados en la taberna, siempre se apuntaba a los taberneros. A la Pancha obviamente, pero a los taberneros también. Cuando había algún problema, por qué no se tomó esa decisión, etcétera, ¿cierto? Hubo un tiempo donde a mí se me incitó o se me implantó el chip de postularme a ser tabernero, y justo estaba pasando un tema medio denso y alguien muy cercano a mí, mi polola, me dice: si tú llegas a ser tabernero, ¿le vas a decir a la Pancha que esta persona hizo tal cosa? Y yo lo dudé por un segundo. Yo en ese momento dije... ¿Podemos hablar con nombre o no? Mira, no me gusta... Mira, no es que tenga miedo, sino que no me gusta traer a darle pantalla a cierta gente. Ah, ok. Pueden nombrarlos ahora. Igual Sin todos problema. sabemos de quién está hablando. Yo no sé. No, dale, no hay problema en que lo hagas. Es que no sé si es la persona que yo creo que es, pues, weón. Dilo. Espérate, ¿no? ¿Quién Es la crees chica, tú? pues, sí, weón. Es la chica. Era ese... Qué buena Era ese historia, momento. madre, qué buena historia. Era ese momento. Entonces la Rosa me dice: mira, si tú llegas a ser tabernero, le vayas a decir a la Pancha lo que hizo y quién fue. Y yo lo dudé por un segundo. Dije: mierda, ese es el peso de ser tabernero realmente. Así como Corresponde, pues. tengo que tomar esa decisión porque es lo que corresponde. Y quizás me eche en contra gente que tengo cerca. ¿Cachai? Y fue en ese momento en donde me di cuenta que, claro, nosotros muchas veces culpábamos a los taberneros de muchas cosas, sobre todo cuando eran asuntos relacionados a amigos suyos, sobre cómo ejercer el poder. Y yo, claro, la dudé, pero después dije: pucha, si es lo que hay que hacer, lo voy a hacer. Pero me quedé con ese pensamiento después. Obviamente no llegué a ser tabernero, pero es algo que quería rescatar ahora. Obviamente con respeto, no, sin atacar, Menos pero mal no lo quiero que hiciste. me cuentes tu experiencia, Rivera, porque yo sé que a ti te ha llovido muchas veces. Porque siempre Menos- he sido como el menos tabernero mal. más presente, ¿o no? Sí. Pero antes Rivera, yo me acuerdo de esa época y menos mal no le hiciste Merlox, weón. Porque me acuerdo haber mandado un reporte tipo demanda a Rivera, weón. Chucha, ya. Sí. O sea que te llovió igual, Rivera. Sí, Ya. a lo mejor yo me acuerdo de esa época, weón. Es muy chistoso porque Rivera me puso como: se nota que estudiáis Derecho, una wea así. Me dijo: te faltó poner como una wea así, como legitimación. Pura wea así, muy chistosa. Fueron momentos muy cuáticos, weón, en la taberna. Pero bueno, eso yo no. Y hay para transparentar igual del por qué no se subió a Merlox. Es porque si pensé como en el momento en que se originó como todo, el que me hayan subido igual fue como un tiempo largo, desde que se abrió la taberna hasta que pasé a ser tabernero.
Y después hinché caleta, pero igual fuese tabernero. Porque Ibar tenía siempre esa cosa que a Merlox le falta, que es como, si me tengo que echar un buen encima lo voy a hacer. Y no me va a doler. Pero Merlox es muy bueno, weón. Es que es muy bueno. Oye, ojito que esto no se trataba de que me diera ahí una explicación de por qué no quedé, solamente quería darlo como contexto. Pero aprecio igual, aprecio la explicación. Es que vos sois muy weón. Y cuando Merlock se postuló la agarra a Sí. considerable de vida. Entonces era necesaria, con toda la libertad del término, la corporación, porque básicamente estaba yo y Ibar. Y Maps sí que siempre estaba presente para la porque a mí no me temblaba la mano para decir la weá como fuese. Y eso también con todo el episodio de la tía y de la nana, personas que yo completé de tuvo que ser como llevado de la manera más objetiva posible y esa cuestión para mí en realidad nunca fue un inconveniente porque se habían hecho yo mandaba el material su yo a alguno le respondí un mensaje y entre medio hay 3, 4 chuchadas y 2 palabras formales. Es lo que yo transparente. Entonces, yo siempre en realidad llevé la información completa porque si tengo que manipular de alguna manera lo voy a hacer de manera previa y no con evidencia. Dejando de lado manipulaba las frases. Efectivamente se la echaron harto, particularmente contra la característica que era Sí. que participaba o que está respondiendo. Hay que entender que igual este es un espacio que en su momento cuando la marcha lo tenía más activo o ella participaba más todavía, donde siempre se mantuvo con la idea de hacerlo más fácil para con esa premisa es que muchas de las decisiones tienen que ser tomadas por ser pacto social de la convivencia y poder hacer lo que vamos a hacer antes de que por mí se mandaba la mierda mucho antes de que se lo hubo muchos otros que llegué a estar quizás le hubiese mantenido la permanencia porque qué sé yo, le lo de manera no tan relevante por el otro pero la situación de otro weón de Cruz Atenas son situaciones que se venían manipulaciones bien extensa de harto tiempo y la semilla de tirar a Merlox como justamente también se a propósito de la hija de poner un weón como de su allá de la Rosario obviamente pero yo recuerdo que la hija tratando de poner a alguien de su lado para la mañana la posición que quería basadas en el post con tiempo. Entonces sí, era complejo. Yo lo disfrutaba igual. Por algo ser chistoso profesional. Pero no me lo que jamás me tocó la fotografía. Expresar toda esa creatividad de la manera más enfocada posible. Irse a una librería religiosa. Y que otras personas fueran y dijeran no quiero porque me cae mal. Bueno, el poder, el ejercicio del poder o como una voluntad ejerciendo el poder siempre tiene como una... Primero siempre se señala
si tú tienes un cargo de poder, tienes que saber que vas a tener que aguantar que te estén apuntando, que te estén señalando, y como que en ese puesto de exposición, finalmente, exposición pública, siempre es solitario también. Como más allá de que estés como muy rodeado de gente que te entregue como o contención afectiva o contención política, como tipo consejeros, ¿no? O gente en la que puedas confiar, también siempre va a ser una figura la que tiene el poder, la que tenga que sí o sí tomar la decisión, como el quien tenga que, el príncipe, por así decirlo en términos totalmente maquiavélicos, el príncipe debe escuchar a sus consejeros, pero también debe saber que será él finalmente quien deba tomar la decisión, porque será él en quien caerá la responsabilidad de la decisión tomada y sus consecuencias. Entonces, como que a veces el ejercicio del poder también es ingrato, muy ingrato, pero cuando está como fundamentado en el bien común, o entiéndase en el como cariño por un espacio o por como el ideal, igual es como que la taberna sea un lugar seguro para todos. Es un objetivo precioso, pero es un objetivo, si no utópico, difícil de resguardar, y lo ha sido por casos como el que tocamos recién, o casos previos también, en lo que hay como voluntades que de repente se desbocan en el ejercicio de su propio poder, y eso es inevitable en un grupo humano. La batalla por el poder es como una cuestión totalmente natural, inherente a nuestra naturaleza. Sí, totalmente natural. Como uno finalmente quiere en la fibra más íntima, bueno, y aquí si están en desacuerdo, adelante, pero yo creo que uno finalmente quiere en su fibra más íntima que las cosas se hagan como la voluntad de uno piensa que deben hacerse. Sí, concuerdo. Ahora, eso no quiere decir que uno también sea absolutamente consciente de que uno tiene que llegar a acuerdos, tiene que negociar. Y negociar es perder, soltar. Como si yo tengo que llegar, o sea, si yo en cartografía tengo que llegar a un acuerdo, los cuatro hemos estado en carto, creo que es un buen ejemplo por lo mismo. Yo en carto presento una propuesta que trabajé un mes y que digo, no, esta es, así quiero que sea. Sé que en cartografía tengo que negociar, y sé que en cartografía algo tengo que estar dispuesto a perder. Parte sí. De esa como, ¿cachai? Como, esa la negociación es eso. Ganemos los dos. Los momentos más difíciles de cartografía fue cuando la gente no estaba dispuesta a negociar, justamente. No, ahí eso. Porque querían mantener su visión, querían que la weá fuera así y así y así. Y cuando mejor fue cuando ya empezamos a dejar las ideas propias de lado y entender que quizás había que llegar a un consenso más generalizado. Totalmente. Es difícil. El problema con la negociación, con el poder, es que tú sabes que los dos tienen poder. Entonces tienes que buscar el sentido de que yo no pierda tanto para que tú hagas todo, para que tú tengas todo el poder. Pero yo también tengo que utilizarlo de la forma que yo lo tenga y que tú tengas lo suficiente, pero no tanto como para que yo no pueda hacer algo. Entonces muchas veces en ese por ejemplo en cartografía es como yo quiero que mi bestia haga ABC cosas y uno dice ya, pero es que esta última no, y dice ya, pero es que la C es muy importante, entonces te quitamos la A. Ya, es que la A sí es más importante, entonces te puedo quitar la C entonces. No, bueno, entonces me con otra idea que pueda quitarle A, B, C, porque si no, no vamos a avanzar a ningún lado. Si no cedes, no podemos negociar. Es que si no cedes, es que si no cedes tú, yo te puedo ceder. Hay que ser emblemáticos con eso. Tiene que ceder ciertas cosas, muchas.
Y hay largos debates, y sus debates de horas ya, estaba por qué sí, por qué no. Pero hay veces que uno necesita de que la otra parte, que es quien finalmente legitima, quien finalmente va a jugar el juego, y fuera del juego es como las leyes tienen que ser aprobadas no por el público, no por la gente, pero tú votaste por una persona que debería votarlo porque se supone que esa persona va a representar lo que tú harías. Y si cartografía funcionara de esa forma, que de cierta forma igual funciona más o menos así, como que uno espera que este cartógrafo falle, comillas, de cierta forma. Uno sabe que, por ejemplo, si yo le voy a mandar esta wea a, no sé, a Roberto, me va a decir, esta no sirve. Entonces, si la voy a mandar a Sor Lucrecia, me va a decir, esta más sí sirve. Pero es como la gracia de el Claro. el ceder a qué nivel, hasta qué nivel tengo que ceder. Uno sabe dónde negociar igual. Es que esa es la gracia. Totalmente. Eso es pura política. Totalmente, Hay que saber cuándo Sí. soltar y cuándo tirar. Sí, po. Es volar un volantín. ¿Qué iba a decir de un caso emblemático, Rivera, que algo mencionaste? No, que hay muchos casos emblemáticos respecto de eso. De personas que no querían ceder jamás. Pero como, Ah. veamos opciones. No. Sí. Pero sí, es básicamente manipulación. Donde llevar el poder. Y nuevamente voy a hacer el ejercicio que en realidad no se debería. Pero acá está. La raíz etimológica justamente de la palabra manipulación. Viene de manipulus, el puñado de hombres que un mando puede manejar con facilidad. Repítelo, por favor. Manipulus, el puñado de hombres es el de un puñado de hombres que un mando puede manejar con facilidad. Y ahí nuevamente el poder surge como la raíz o el núcleo del adjetivo. Y la negociación es eso. Y en Carto era eso siempre. Estar negociando respecto de quién puede manipular más al otro. Y se ha dado en todas las oportunidades. Pero también creo que eso es parte del espacio donde uno quiere estar. O en el que acepta, porque todos aceptan, y acá se representa de la manera más gráfica posible, pagando una suscripción. Tú estás desembolsando tu dinero, por muy alto o inferior que pueda ser, pero estás siendo consciente y tú quieres entrar a este sitio con reglas preestablecidas, reglas que no se condicen con la vida en sociedad, sino que son completamente distintas, que responden a ficciones, tienes una fantasía detrás. Y tú quieres ser parte de ese proyecto y empezar a elaborar tus propias reglas, mantener tu propio poder. Y creo que la Pancha habla harto al respecto de cómo se difumina el poder en las redes sociales o en el internet, concretamente. Porque no tienes los tapujos o las restricciones de la sociedad. No hay responsabilidad, básicamente. Y acá se dio mucho. Mucha gente llegó esperando encontrar un espacio donde pudiesen actuar sin responsabilidad, sin reprimienda, pero las hubo. Y donde alguien te dice que no va a faltar el que te dice muerte la ayuda. Chucha, nosotros somos la ayuda, weón, nos volvimos los malos. Sí, bueno, yo me acuerdo que un tiempo, como que eso ya se fue perdiendo, pero hubo un momento en el que cartografía era como percibido, o quizá era un grupo de personas. Quizá era un grupo de personas o como una o ciertas personas que daban como que daban pie para que esa idea o esa relación con cartografía. Mira, voy a ser específico. Yo me acuerdo mucho de que cuando yo recién comencé en Carto, cuando entré, y por lo demás llevaba muy poco tiempo en el server cuando entré, los magos tenían una relación conflictiva con cartografía. Y creo que eran ciertas personas, 2 o 3, que por lo demás se fueron, o fueron invitadas a irse. Bueno, sí, son las jicas de Atenas, cachemos. Astronovo, qué sé yo. Me había olvidado de la existencia de esa neva, weón. Sí, ese grupito se fue y como que la relación con cartografía
para la facción cambió harto, o sea, onda era como antes yo como cartógrafa decía algo y o los muchos intentos que hice de como tratar de abrir el lore de la Iglesia Arcana a todo general, era como no confiamos en cartografía, van a hacer algo, están planeando algo. Bueno, están planeando algo que realmente a nadie le interesa mucho, ¿cachai? Como paranoia. El poder también siempre es paranoico. Paranoia. Oh, Oye, de qué hecho yo buen tema. no puedo evitar recordar, de hecho haciendo la analogía, antes hablamos de el estallido social, ¿cierto? Hemos estado hablando de el pacto social, de las normas que uno decide seguir por el bien de la sociedad. Y no puedo evitar recordarme y hacer la analogía de cuando con Carto, porque yo también estaba ahí todavía, tuvimos una reunión para saber qué cosas le molestaba a la gente y qué cosas debíamos cambiar para ser mejor. Y hicimos como un listado de puntos a cambiar y a mejorar como equipo. Y ese fue como cuando en Chile se decidió hacer el, ¿cómo se? No sé, no me acuerdo si se llamó como el Pacto por la Nueva Constitución. Pacto por la Paz. Pacto por la Paz. Pacto por la Paz. Ese fue nuestro Pacto por la Paz. Cuando nos reunimos en administración, o sea, en el consejo. Bueno, en el chat del consejo se envió este listado. Y tomamos todos los puntos que ahí se dijeron, porque había gente que que ya hemos nombrado, que en ese momento estaba en el consejo. Y mandaron todas sus quejas y nosotros tuvimos que recibirlas y nos juntamos como equipo a reflexionar, a conversar. Y de ahí Una mandaron salida una contrapropuesta. Pero esa fue una reunión, o porque yo estuve una vez que la cagada en el consejo, como Sí, que pues, todo el mundo ahí. empezó a no, es que cartografía hace esto. El Carto era Como- el problema en ese Carter momento. era el problema, pero era como Chion estaba como Sí, liderando esa. Ya, estamos hablando de ese momento. Ya, listo, la tocaste. Bueno, yo voy a ser súper sincero con esta wea. Y ya Ya. no me importa. Y para que vean, que bueno, yo podría, de verdad podría haber sido un culiado, pero la acción atacó directamente a la gente. Y sí me acuerdo. la wea como un Sí me Lo acuerdo. recuerdo. manejé la wea como un caballero porque podría haber sacado todo lo enfermo de mierda. Y ahí si me quieren usar así como imparcial, bueno, ese es el caso, y no lo hice. Pero a mí, bueno, yo me acuerdo que empecé a aprenderle un poco la chispa y la mancha fue como, bueno, hágase un poquito al lado. Vamos. Nanay, cálmese. Oh, perra culia, ya. Ya, listo, vamos, sigamos. Bueno, yo quería poner ese ejemplo porque Yo me acuerdo que esa fue como una, ni siquiera fue una reunión, fue como un domingo en la noche de la gente, o un sábado en la noche, de solo gente tirando mierda. sí, Yo me acuerdo que yo solo yo lo leía todo, pero no dije nada. No tenía nada que decir tampoco. No dije nada. Porque igual era como no estaba llegando a ningún lado. Y no llegó a ningún lado tampoco. Como que llegamos. mira, por alguna razón la reunión que tuvimos fue súper fructífera y la gente quedó súper satisfecha. Sí. No sé qué hicimos, pero funcionó. Sirius dice que este episodio quizás no lo deberíamos subir. Como en Tomás va a morir cuando te ponen No, tranquilidad, zumbido. tranquilidad que hay un No lo vamos a subir, hay un proceso, Lo vamos a subir. hay un proceso de postproducción donde yo igual censuro un poquito, así que tranquilidad. Aquí yo ejerzo el poder, después de todo lo que hemos conversado, yo soy realmente el que tiene el poder acá. Me invitaron ya Yo sabiendo les que tenían digo- que censurar. Sí, no, sí, ya Yo sabes. les digo, hablen de lo que quieran, digan lo que quieran, pero después igual, Corto cuando no me gusta lo que dicen. claro. Estoy revisando el tema del concepto. ¿Llegaste? Bueno, yo voy a encontrar esa conversación por una frase que decía Eren, del que cartografía era como el lobo en la sombra, una cuestión. Esa frase me va a llevar. Es que ese fue otro culiao. Erendel, gracias por tanto, perdón por tan poco. Somos los Esa fue lobos. una persona con la que Somos los lobos en la oscuridad. Eso dijo que cartografía eran los lobos en la oscuridad. Gracias, Eren. esa fue una persona con la que yo me tuve que contener mucho. Lux
gente tenía mala, pero yo... De hecho, yo tenía. le iba a hablar por interno a Sorlu para desquitarme, weón. Oh. Acá, oh, pero qué frase. O sea, no es una frase, weón. Es como un texto completo. No, si hubo mucho texto que se mandó. El acecho Somos- del aventurero desprevenido. Esos, al acecho de la aventura. Búscalo, busca Escribe el lobo en aventurero de... consejo Sí. Y bueno, te va a aparecer, Mensaje del 21 de junio del 2023. Oye, wow. Oye, Año que- Pasado tiempo. voy a hacer Ha pasado el tu tiempo logo. suficiente. Voy a Mira, hacer y me tu caía logo bien en el porque acecho. en ese mismo mucho texto me etiquetó y me hizo un reconocimiento Ah, mira. Somos lobos Mira. en la oscuridad, al acecho del aventurero desprevenido. No, sí, weón. Digan lo que quieran, pero Erendel tenía una narrativa. No, estamos en top 10 de momentos del cine, weón. Sí, cine. Tiene. Oye, y volviendo al poder, El poder Volviendo de al la poder. fauce del lobo, weón. no, de que aquí tenemos el poder de hacer este podcast y reírnos de ese tipo de cosas. Al final el poder se distribuye de maneras misteriosas. El hombre es el lobo del hombre. Es el loco, ¿no? No, es Hobbes. Sí. Hobbes, sí, Hobbes es el del lobo, el lobo del hombre lobo, sí. Sí. Homo homini lupus. Oh, ¿lo dije bien o estoy inventando? Homo homini... Ah, sí, lo dije bien. Ah, qué bien. Gracias, Erendel, por tanto, o te homenajeo en este capítulo. Y ojalá después Merlos no lo censure porque no le gusta. Cobarde. Seguramente lo censurará. Lo Bien, averiguaremos. lo averiguaremos cuando veamos ese Oye, Rivera me capítulo. llamó cobarde, Cobarde. así como weón. entre medio. Sí. Entre medio. Como que pasó piola, pero ahí había Sí. una voluntad. Había una voluntad. Hizo de como ella. cobarde. Ah, se echan de menos, cabrón. Y yo saco wea aquí, y yo hablando, tanto puteándose, yo, oye, ¿cómo te lo explico? ¿Cómo? Buenísimo, weón, buenísimo. No, ¿Qué weón. tributos? Nico tenía una campaña, weón. Ya que están aquí, Ah, chiquillos. ya. ¿Verdad? Sí, pues sí fue antes de esa campaña que estábamos planeando. Me chupo un huevo tus emociones, quiero ser DM, decía el Nico. Sí. Así como ya, No tienen tiempo para que se la rajan, manden la moneda. Erendel era un incomprendido, yo creo. Sí, Era un anarquista. no, Era, sí, Erendel era un incomprendido. era realmente un lobo solitario, un lobo estepario. El lobo en la oscuridad, sí, desprevenido. Decisiones o fundación. Sí, eran razonamientos dignos de lanzar por un paso a nivel, weón. De cabeza. Claramente. Muy de cabeza, chavo. Oye, qué buena que toda la conversación sobre el poder que analizamos de la sociedad, del servidor, de la filosofía, decante en esto. Creo que me parece tremendo. No hay una reflexión más grande que eso. Sí. Sí, Yo- yo creo que esa es la máxima, el máximo cierre que podemos darle a este podcast, a este Sí, episodio. Sí, está buenísimo, porque al final el poder es poder. Y no hay nada más que poder es- decir al respecto. el Yo poder creo es que- poder y ya está. Photoshopeen la foto del bufón de la corte y le ponen una cabeza de lobo a los Rob Stark, weón. Qué buena. Y ahí se corona. Erendel. Juego de Tronos, una gran serie sobre el poder, Sí. una gran serie sobre De hecho, el poder. solo tenía la intención de poner aquí unos extractos de Game of Thrones, pero los vamos a poner en el video en postproducción. Sí, porque hay un que son escenas clásicas. Yo creo que es muy ilustrativo esa conversación. ¿Todos vimos Juego de Tronos?
Voy a asumir que sí. ¿No? Nico no la ha visto. Bueno, Nico, vela, porque es una buena serie. Lástima Muy que buena tuvo serie. 4 temporadas solamente, weón. No, un desperdicio que no hayan. Sí, solamente tuvo 4 temporadas, weón. No sé qué pasó ahí Sí. entre medio y que no quisieron seguir haciendo más. Pero son buenas. 4 Después temporadas, Nico. salió un fan-made, Un un fan- final un como fanfiction. alternativo. Bueno, Ay, en sí, la, sí, en, sí, en la, en la segunda temporada, ¿cuándo es cuando? Bueno, Lord Varys, que es uno de los consejeros del rey, conversa con Tyrion Lannister, que en ese momento es la mano del rey, es como la persona, es como el ministro interior, y le da un acertijo, y que le dice que en una habitación vacía hay un hombre rico, un rey y un sumo sacerdote. Y al medio de los tres hay un mercenario. Y cada uno de los tres hombres notables le ordena al mercenario que mate a los otros dos. La pregunta del acertijo es, bueno, ¿a quién hace caso a el mercenario? ¿Al hombre que le da el dinero? ¿A el hombre que tiene como la legitimidad dada por la sangre? ¿O al que tiene el favor de los dioses? Que son como los tres estamentos de poder, digamos, que se pueden ver en un contexto medieval. Y la reflexión es como la reflexión a la que llegamos inmediatamente, por eso finalmente no es necesario tampoco el video, o haber mostrado el video, como el poder reside donde el mercenario decide que el poder decide. Si es un hombre religioso, bueno, ¿no? Le va a hacer caso al sumo sacerdote y va a matar al rey y al rico. Si le gusta el dinero, le va a hacer caso al rico y va a matar al rey y al sumo sacerdote. Y si es como, no sé, muy conservador o amante de la monarquía, va a matar al sumo sacerdote y al hombre rico. Finalmente, como que eso dice el acertijo, termina en la conclusión de que el poder es un truco, es una ilusión, ¿no? Una sombra en la pared, dice el Lord Varys. Y que finalmente sí es así, sí, la legitimidad del poder está ejercida. Bueno, y en el Imperio Romano eso fue muy importante, que ¿cuántas veces a la semana piensan en el Imperio Romano? En el Imperio Romano todo cambió cuando las guerras dejaron de pelearse entre los 50 patricios que eran, y empezaron a enfrentarse a naciones un poco más grandes. Y bueno, hubo que empezar a meter al populacho en la fórmula. Y claro, el populacho ya tenía o teníamos como mucho que decir al momento de decidir no presentarnos en la pelea. Finalmente, como es una cuestión que nos atraviesa, y que a veces yo creo que uno, por una cuestión de salud mental o por un deseo de vivir tranquilamente, uno decide ignorar, o a veces decide como pasar por alto ciertas cosas, porque uno no puede vivir como queriendo ejercer el poder siempre. Hay que negociar, como decíamos, y en esa negociación negociar es ceder también. Mis queridos y notables invitados, yo no sé si quieren dar una última reflexión para despedirse ante toda Latinoamérica unida. Como lobo en la oscuridad, medio con el silencio. Yo creo que el lobo de la oscuridad al acecho del aventurero desprevenido es como ya el nuevo contrato social. Sí, definitivamente. Sea cordial, edúquese lo más que pueda y que Dios lo ampare. Respete para que lo respeten. Respete para que lo respeten. Respete para que lo Dios respeten. Bien. Y jueguen Bien. el arco. Está entretenido. Jueguen el arco. Y lean Berserk. Y vean Game of Thrones. O el padrino. Y jueguen Pónganse el Balatro. Sukai. Postulen
objeto de tecnomancia. Querido, Merlo, Y voten y vacúnense. voten y vacúnense. Bien. Lean a Sanderson. Me faltaba. Ya, listo, vamos. Y aprendan la técnica de la cabeza invertida. Les va a servir en la vida. Mira, yo pensé que en algún punto íbamos a entrar a política. Creo que está pasando mucho. Oye, ¿sabes que yo igual pensé En que la íbamos a hablar de eso, contingencia, ¿no? sí. De la contingencia, Pero- lo pensé, pero- lo pensé. Caché que no pero bien había, que no. caché que no estaba en la. No, Pero bien que no. Sí, Me bien, alegro. no, bien que no. Que mejor decir por final, cuando ya los Para invalidar todo lo que dijiste antes. ya tienen 3 segundos para hacer su campaña política. gente de Chile. Trabajo. Chile. Ya, buenas noches. Adiós. Adiós. De cabeza por paso a nivel.